Perfecto, ahí arrancó entonces. Bueno, como les decía, este material va a estar en la ficha 8, pero nosotros no vamos a ver el contenido de la ficha 8, sino que lo vamos a usar a esta semana y la próxima en la clase de laboratorio para practicar para el parcial. Y con ese fin están publicados justamente en la ficha 8 los dos simulacros de entrenamiento que hay, los dos simulacros de parcial que corresponden a enunciados de años anteriores y que siguen el formato de lo que ustedes em, ya vieron, digamos, ya les dijimos que íbamos a tomar, ¿no? Entonces tienen esos dos simulacros con la forma del cuestionario y todo exactamente cómo va a ser ese día. Y también tienen en esa misma ficha 8 un sector, un archivo comprimido que dice enunciados de parcial 2023. Cualquiera de esos también los pueden usar para practicar por su cuenta. A veces en la clase de teórica, entre comillas, o en la clase del aula, los usamos también los profes con ese fin, pero si quieren practicar por su cuenta, les recomiendo más bien tomar alguno de esos la próxima semana o durante la próxima semana. Así dejan el simulacro para nuestra próxima clase en el laboratorio. El recordatorio, entonces, el sábado 17 es el primer parcial, los horarios que se están manejando hasta ahora son de 8:30 a 15, abarca las fichas 1 a 7, en el sector de evaluaciones del aula virtual decía ficha 8, creo que por alguna cuestión del año pasado, no sé bien, en el mensaje formal que pone Valerio en el aula virtual, que de paso en la zona 0 está ahí súper amplio y en la ficha y en la etapa 2 también, todos los detalles, yo simplemente los resumí acá, así que si tienen alguna duda por favor lean las instrucciones antes de ese día para estar tranquilos. Los turnos van a ser de 1 hora, entonces el cuestionario habrán visto tiene una cuenta regresiva de tiempo para que también se den cuenta de qué tiempo les está llevando a trabajar. Usen el celu o cualquier otro tipo de temporizador cuando practiquen, se los sugiero, para tener conciencia de cuánto es 1 hora para trabajar, así tampoco se sienten presionados ese día. Tengan en cuenta también que van a usar las máquinas únicamente del laboratorio, pueden ser las del LABSIS, donde tenemos clase nosotros, cualquiera de sus aulas, o pueden ser del que llamamos LabCom, Laboratorio Común, que está al lado del portón de ingreso por la calle Maestro López, digamos, de donde están las paradas de colectivo. Ahí al lado hay un portón para ubicarlos. Al lado, si ingresaran por ese lado, del lado que está la biblioteca y todo eso, ahí está el laboratorio común. Nuevamente, cuando ustedes seleccionan el turno, esa registración previa que les menciono acá está abierta desde el 1 de mayo más o menos y sobre todo es muy importante lo que dice DAI, tiene el tiempo hasta el 14 de mayo a las 10 de la noche para inscribirse. Como ya también les dije en clase, es un plazo larguísimo para que elijan su turno y se anoten. Ya empecé a ver que comentaban hoy que no encontraban lugar en el último turno. Me pregunto por qué están haciendo ese proceso casi una semana después, pero no importa, hay tiempo todavía, así que por favor, los que no se hayan anotado, lo tienen que hacer sí o sí, porque ese día, si no están anotados en un turno, no van a poder rendir. Tengan en cuenta también que, repito, cuando ustedes elijan el turno, les va a decir, bueno, perfecto, vas a estar en el turno, supongamos, 5 o 4 de tal hora a tal hora, en el aula tal. Presten atención a cuál es el aula, porque nosotros tenemos una lista en las aulas de quienes están inscriptos para esa aula y no puede entrar cualquiera. Ay, no, bueno, ya vine a esta. Mala suerte, ¿sí? Van a tener que perder tiempo en ir a buscar su aula. Por favor, presten atención a eso, sobre todo ahora que es la primera vez y si es el primer año que rinden y no están todavía habituados al mecanismo. La modalidad, como ya dijimos, es un cuestionario al cual ustedes responden con los resultados de su código. Una vez que ejecutan termina el programa, lo ejecutan, los resultados que le dan son los que van a transcribir en ese cuestionario, parecido a lo que hicieron con el desafío. Y al igual que el desafío, ese cuestionario se autocorrige. Lo que pasa es que, lógicamente, para no generar caos, no van a ver la autocorrección inmediatamente, sino que se van a publicar todas juntas cuando el parcial se termine. Tal vez ese mismo sábado a la noche, tal vez el domingo siguiente. Durante ese fin de semana se van a quedar visibles las calificaciones automáticas que ustedes hayan obtenido. Por supuesto que en ese automatismo puede haber excepciones, pueden haber cuestiones de, en vez de transcribir 1230, transcribir 1320 y por eso la respuesta me da mal. Todas esas cuestiones particulares, una vez que ustedes vean sus correcciones, se van a poder revisar
en la semana del 19 al 23 de mayo, es decir, en la semana siguiente a la publicación de las notas, o sea, la semana siguiente al parcial. Esa es la única semana en la cual está abierta la revisión de notas. Entonces, por favor, si ustedes consideran que hubo alguna cuestión que tienen que ver, primero todos los reclamos los va a centralizar la profe Karina, porque ella es la responsable del parcial en este caso, y con ella van a hablar, pero pura y exclusivamente esa semana. Nos pasa muy seguido que después aparecen en agosto cuando empiezan a darles el promedio, a decir, no, pero a mí en el primer parcial en realidad me bajaron muchos puntos. Bueno, chau, ¿sí? El periodo de reclamo es esta semana. Por favor, usen los tiempos como corresponde. También, de paso, habrán visto que el lunes a la noche se publicaron las notas del TP1. Si vieron la tabla de calificación, ahí aparece quién les corrigió. Puedo haber sido yo, puede haber sido Diana o Tomás. No importa quién les corrigió, todos los reclamos del TP1 los centralizo yo. Así que es lo que necesiten saber, me mandan un mensaje ahora, durante esta semana que no nos vamos a ver, o el martes que viene, cuando ya estemos en el aula, también me pueden consultar por cualquier inquietud que tengan con respecto a esa nota. La nota quedó, si empiezan a pensar, ¿y cuánto me afecta esta nota que me saque? Recuerden que en la zona cero están las reglas del juego y la planilla resumida de condiciones de regularidad, donde pueden ir viendo cómo pinta la cosa, ¿no? Bueno, por último, no sé cuántos alumnos habrá en esa situación en este curso, pero para quienes aprobaron el parcial 1 en 2024 o en el intensivo de febrero del 25, con nota mayor o igual a 8, esa va a ser su nota del primer parcial. Quedan eximidos de rendirlo. eh, no es opcional esa exhibición, sino que es obligatoria. Si todo alumno que ya aprobó el parcial 1 en el ciclo 2024, incluido el intensivo, no rinde el parcial 1, se le traspasa esa misma nota. Valerio publicó también una lista de quiénes son los eximidos, así que si intentan inscribirse y ven que no les permite inscribirse para el parcial, revisen si no están en esa lista, ¿no? Porque a lo mejor lo rindieron el parcial 1, se olvidaron o no se acuerdan qué notas se sacaron. Ese es el lugar para chequear. Bueno, creo que dije todo, Dai, ¿no? Antes de empezar con el ejercicio, ¿me falta algo? Me No. parece que no, creo que Ah, está que todo. esos silencios me hacen pensar que no se escuchó. Estoy hablando solo hace 15 minutos. No, por Dios. Bueno, Recuerdo de perfecto. Vietnam. No, no, creo que Bueno, únicamente que les quedan, se están abriendo cupos únicamente ya en en el turno 5 sí, porque todo... es verdad, es verdad. Los otros creo que ya se cubrieron todos y como es el último turno, van abriendo las aulas de a una. O sea que si entran y no hay cupo, avisen, pero en general van abriendo las aulas de uno. No esperen una aula determinada. También nos pasa eso, ¿no? Que dicen, ay, no, a ver, no, en la lista no está el aula a la que quiero ir yo porque me queda cómoda, porque conozco el laboratorio, qué sé yo. No esperen, porque se va abriendo a medida que hay demanda y probablemente el último turno no abarque todas las aulas. Así que a donde vean cupos y no están inscriptos, se anotan ya, porque va a tener un límite y eso está bueno ese comentario de ahí. Y Bueno, no esperen hasta el último día, sobre todo, y por último favor día. no le manden un mensaje el jueves a Valerio, como ya les dije, por razones, se me complicó, por razones familiares, encima alegan, metan a la familia ¿cómo se llama? En sus olvidos, por favor, no le echen la culpa a otra gente. Tuve problemas familiares durante 15 días, chicos, bueno, a ver. No les cree nadie, así que no ahórrennos ese mal momento a él y a nosotros que pasamos vergüenza cuando los alumnos son de nuestro curso. Bueno, vamos entonces. Esto igual queda en el PDF y, como dije antes, muchísimo más detallado y con todas las dudas que puedan tener cubiertas en la publicación del aula virtual. Así que no dejen de leerla si no lo hicieron ya. Bueno, lo primero que tenemos que incorporar para el tipo de ejercicio que se va a usar en el parcial 1 es el uso de Random Seed. Lo hemos visto en clase la semana pasada, por lo menos en mi aula. No sé, Dai, si vos alcanzaste a verlo con los chicos que estaban en tu aula al tema de Random Seed. Les había explicado la clase hace una o dos clases atrás, me parece, Bueno, pero fue el último tema, así que creo que no lo alcanzamos a practicar. bueno, lo dejo acá como ayuda de memoria y lo vamos a ver directamente en el simulacro. Ustedes ya saben, esto sí, que el módulo random nos permite generar valores aleatorios.
Primero, al módulo random hay que importarlo explícitamente, si no lo recordaban, hay que ponerlo explícitamente. Algunas veces el IDE, cuando nosotros escribimos random.algo, incorpora automáticamente en la instrucción de import, pero no se confíen con eso. Escriban import random tranquilos y después así pueden trabajar bien. Y este módulo tiene un conjunto de funciones. Generalmente usamos randint en esta primera etapa, después vamos a ver algunas otras. eh, Todas están descritas en la ficha de todas maneras, pero para el parcial puntualmente necesitamos randint. ¿Cómo se comporta randint? Tiene dos parámetros. El primero es desde y el segundo es hasta. Cuando yo coloco randint, por ejemplo, en este caso del 0 al 100, obtengo un valor que se encuentra entre 0 y 100, ambos incluidos. En el comportamiento estándar del módulo, el punto de partida para calcular ese valor aleatorio es el reloj del sistema, con muchas décimas de segundo para que siempre sea un valor inicial distinto. Entonces, en general, en varias ejecuciones de un mismo programa, nosotros obtendríamos, en este caso yo planteo, por ejemplo, un ciclo que genera tres valores aleatorios entre 0 y 100. Obtendríamos de así en cada ejecución un conjunto distinto, de tres valores distintos, siempre dentro del intervalo, pero distintos. En cambio, si nosotros modificamos ese valor inicial para que parta siempre del mismo dato, del mismo número, obtenemos siempre los mismos tres valores aleatorios. Esa manera de forzar el inicio se hace con esta función seed, que también está incluida en el módulo random. Entonces, si yo, como en este caso, coloco random seed 10, 88, 5300, cualquier número, inmediatamente voy a obtener tres valores que son iguales. Por eso acá les dejé un ejemplo de ejecutar el for dos veces y voy a obtener los mismos conjuntos de números como se ve aquí arriba. ¿Por qué hacemos esto en el parcial? Para que todos obtengan el mismo conjunto de números como punto de partida. Van a ser muchos números, como habrán visto ya en el enunciado, y con ese fin también les vamos a dar una suma de control para que se aseguren de que estamos trabajando todos con el mismo lote de datos. Solamente si trabajamos con el mismo lote de datos nos vamos a asegurar de obtener las mismas respuestas y poder lograr la autocorrección, porque aunque ustedes programen todo perfecto, si no colocan el SID, los números que van a obtener como resultado van a ser distintos a los de sus compañeros, lógicamente porque son aleatorios, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo vamos a ver ahora en el ejemplo, pero les dejé esto acá para que no lo pierdan de vista. ¿Qué van a tener que hacer entonces? Como les decía antes, iniciar el intento. El simulacro es un cuestionario, así que lo van a tener que iniciar, como los cuestionarios que han hecho hasta ahora de las fichas. Después, van a realizar el programa según el enunciado. El enunciado es el primer ítem del parcial, digamos, el primer ítem del cuestionario. Y una vez que tienen el programa listo, recién ahí lo van a ejecutar, van a transcribir los resultados que obtengan, van a responder una pregunta teórica que se va a incorporar ahí al final, por lo menos en el simulacro está, todavía no está la forma definitiva del parcial uno, pero estén preparados para eso. En general agregamos una pregunta teórica o conceptual. Ahora vamos a ver la que aparece en el simulacro. Siempre va a ser un multiple choice o para responder sí, no, digamos, pero no una pregunta del tipo explique el concepto de estructura repetitiva, ¿sí? No es una pregunta a desarrollar, solo va a ser un multiple choice. Sin embargo, es necesario que ustedes tengan claros los conceptos para poder responderla, obviamente. Y una vez que hagan eso, muy importante, tienen que adjuntar el código que hayan desarrollado, ¿sí? El código desarrollado va a ser el único que prueba que tienen ustedes, el único respaldo que tienen ustedes de haber hecho ese parcial. Por más que las respuestas sean correctas, si nosotros arbitrariamente decimos, a ver, ¿qué entregó este alumno? Y el código está vacío, el parcial está reprobado. Por otro lado, si ustedes transcribieron, como decía hace un ratito, sin querer una respuesta incorrecta, la única evidencia de que de que el programa estaba bien hecho es poder ver el código. Entonces, en todos los casos, ustedes tienen que entregar su código. Si el código está incompleto, si el código no corresponde con las respuestas que ustedes escribieron, van a estar inmediatamente reprobados. Así que, primero, entréguenlo para cumplir con esa parte, pero sobre todo, sean responsables de lo que entregan porque va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Así que sean honestos en sus entregas. En este parcial uno
por lo menos por nuestras experiencias anteriores, se ve bastante desesperación, entonces empiezan las ideas de, bueno, me voy a conectar al Drive y me voy a bajar un ejemplo que tengo, me voy a mandar por mensaje un modelo, total en 2 minutos lo miro y lo copio. Tenemos muchos métodos ya de tantos años de hacerlo así, muchos métodos de control generales para saber desde dónde se envía el parcial, para saber si alguien utiliza el mensajero del aula virtual durante el horario del parcial. Tenemos muchos mecanismos, no se arriesguen, ¿sí? Les voy a pedir que no se arriesguen porque este año particularmente, después de algunas experiencias malas el año pasado, tenemos bastante estrictas, llegando incluso a dejar libre al alumno en la primera instancia de evaluación en la que se comporte así. Nuevamente, no se arriesgue. Bueno, aquí está. Entonces, uy, me quedo de título simulacro 2 acá y es el simulacro 1. Ya después lo cambio en la presentación. Vamos entonces a ver el simulacro 1. Yo dejé el enunciado acá para el PDF, pero no importa, nosotros lo vamos a ver desde directamente el cuestionario que tenemos acá. Bien, entonces aquí tenemos, ustedes van a buscar, en nuestro caso, en la etapa 2, en la ficha 8. Como les decía, acá aparece todo el aviso de los turnos y las condiciones que yo les resumí en la presentación, pero este es el dato oficial, así que por favor denle una leída antes del sábado por si hay algo que no les quedó claro sobre las condiciones de entrega. Y van a buscar aquí el cuestionario que dice simulacro 1 del parcial 1. ¿M? Cuando ustedes ingresan a esa opción, me dice, yo como lo tenía previsualizado, me dice continuar la previsualización anterior. A ustedes debería pedirles que hagan la visualización ahora, ¿sí? Les pide en principio una contraseña. Fíjense que la contraseña está acá detrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces vamos a Aparte, poner no 1. estoy compartiendo. ¿Cómo no estoy? Ah, no estoy. Pero no dejé de hacer nada, se salió. A ver Sí. qué raro. Espera, A ahí va ver. de nuevo. No sé, ¿por qué me Antes de dice? que te pongas a hablar de los No, lineamientos. no, me dices, qué raro, porque mira, me queda, no me dice como stop share ahí. Bueno, no sé qué pasó. A ver, avísame ahí. Ah, Tal no, vez. para. ¿Se ve No bien? dije nada, sí lo estás compartiendo. Ah, se sigue viendo, dicen ahí los chicos, me asustan. No, porque justo toqué el Sí, sí, PyCharm sí, y a se veces, sigue viste, viendo. cuando uso el proyector en el PyCharm, como que me roba la pantalla, Sí. pero digo, qué raro, porque en Zoom no pasa. Bueno, no importa, no importa, está bien. No sé qué me habrá pasado a mí que se me cerró la presentación, pero estaba acá en otra viñeta. No te preocupes, no te preocupes. Me vino bien la pausa para el agua, así que está bien. Bien. Bueno, voy de acá. Decía, ustedes, a mí me dice continuar porque yo ya lo había abierto, pero si no, es iniciar intento, ¿no? Como están acostumbrados a hacer con los cuestionarios. Y lo primero que les pide es una contraseña que está aquí detrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso se los da Clara porque el día del parcial les vamos a dar una contraseña que se va a dar solo en el aula y a los 5 minutos de iniciar el parcial la cambiamos para que tampoco nadie pueda acceder después o desde fuera o demás. Entonces, por eso está puesta acá, obvio que esta clave es media irrelevante, pero está para que lo tengan en cuenta ese paso el día del parcial. Vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy mostrando el escritorio. ¿Ustedes no ven el aula virtual? No, está mostrando el No, no se ve escritorio, Ale. nada, igual Chrome solo se ve Ah, me están viendo. ¿Qué están viendo? ¿El Zoom? el escritorio. Bueno, para, vamos de nuevo. No sé qué le pasó, se enloqueció el compartir este. A ver, share. Acá. Share. Ahora, Ahora sí. Ahí se bueno, ve. perfecto. Entonces, como decía, esta parte es para que repasen bien cómo se hace para iniciar el cuestionario. Ay, Dios, en el video lo voy a tener que editar. No, mentira, yo los videos no los edito, los subo así como están y listo. Bueno, decía, les va a aparecer iniciar intento o les va a aparecer continuar la previsualización anterior como a mí si ya lo habían abierto. Lo primero que les pide es una contraseña, ya lo dije, ese día les vamos a dar una contraseña única que va a aparecer, la vamos a escribir en el pizarrón y la vamos a borrar inmediatamente por seguridad, así que estén atentos para hacer la conexión como corresponde. En nuestro caso tenemos que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comenzar intento. Aparece entonces una vista como están habituados a lo que son los cuestionarios y em, yo voy a poner una nueva previsualización
¿sí? Así me aparece el tiempo. Bueno, entonces, contraseña, tiempo límite, perfecto, voy a hacer una nueva porque quiero que me haga la cuenta regresiva bien. Ahí está. Basta con el password. Ahí va, ¿ven? Aquí dice tiempo restante 0,59, ¿sí? Acaba de contar una hora, que es lo que nos tiene que alcanzar para hacer el parcial. Dice, desarrolle el primero de los puntos, como les decía, el cuestionario es de libre navegación, pero ustedes tienen que empezar por este puntito que tiene la I, que es donde está el enunciado. Dice, desarrolla un programa completo en Python que permita generar una sucesión de 20.000 números enteros aleatorios, ojo con los ceros acá, ¿no? Usando como semilla del generador el número 49, es decir, random seed 49. Los valores de cada uno de esos 20.000 números deben estar entre 1 y 45.000, incluidos ambos. Debe usar random, randint, ¿sí? Les da la pista, les da incluso explícitamente la instrucción para que no se equivoquen, para generar esos números, ¿no? Entonces, este es el primer planteo que nosotros tenemos que hacer. Con estos datos, estamos listos para preparar, para empezar el programa. ¿Cómo vamos a hacer ese programa? Vamos a hacer un proyecto nuevo. Repasen cómo se crea un proyecto nuevo, ¿sí? No van a tener sus máquinas configuradas. No, en mi casa yo lo hago así, lo hago así, no vale nada, ¿eh? Aquí están solos en la máquina del laboratorio y con eso se tienen que arreglar. Creo que ya se los dije en clase, pero aprovecho ahora para repetirlo. Hay algunos alumnos que prefieren traer su propio teclado o mouse. Pueden hacerlo y lo enchufan y no se olviden de llevárselo de vuelta cuando se van. Eso no está prohibido. Pero sí tienen que saber a esta altura crear un proyecto nuevo y trabajar sobre ese proyecto y saber a dónde se está guardando porque después necesitan accederlo para enviarlo. Entonces, ¿qué van a hacer en el laboratorio? Si es el LabSys, la ubicación va a ser D. En el LabCom puede ser C y le van a poner un nombre al proyecto que les permite identificarlo. Ustedes van a entregar igualmente el punto .py, no van a entregar en la carpeta completa, así que lo importante del nombre de la carpeta puede ser cualquiera, pero que presten atención al momento de la entrega de dónde está esa carpeta, ¿no? Yo acá voy a poner P1, simulacro 1, por ejemplo, como nombre. Pregunta, Así, profe, ¿cómo? pregunta. ¿Se puede también entregar el parcial en un TXT? No. ¿Por qué? No, porque yo hay veces que me manejo por TXT porque hay veces que no me guardan la máquina de la universidad. No. Primero que eso no puede pasar, tendrías que pedirle ayuda a alguien en ese caso ese día. Y segundo, no, necesitamos que sea un código de Python. Así que no te preocupes que vas a poder hacerlo. Si no, le pedís ayuda a alguien en ese momento. Pero no, la entrega es un archivo .py. Perfecto, Para eso sí los vamos a poder asistir, por supuesto, pero digo, si todos los 30 alumnos que están en el aula no se acuerdan cómo crear un proyecto, vamos a perder un montón de tiempo. Ustedes van a perder un montón de tiempo, por eso digo. Pero si hay alguna cuestión específica que no logras resolver, obviamente que quien esté a cargo del aula te va a ayudar, eso no hay ningún problema. Bien, lo que vamos a hacer entonces es sobre esto hacer un nuevo Python file y aquí sí va a ser importante que le pongan un nombre que incluya su legajo, su curso, su apellido para facilitar identificarlo. La profe Karina es bastante estricta con esto y ella se los va a corregir al parcial, así que por favor presten atención al formato que ese día se les diga. En general es una combinación de legajo, curso, nombre, más o menos, ¿no? En ese orden. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, supongamos un legajo cualquiera, 1K17, no sé, voy a poner mi apellido, ¿sí? Ahí está. Entonces hacen un archivo más o menos así identificable. ¿Cómo se hace para saber a dónde está guardado el proyecto? Ustedes se ubican en la carpeta, botón derecho, y ponen Open in Explorer. Eso les abre el explorador de Windows y les muestra dónde está, ¿sí? Acá me hizo un refresco, rata chiquita mi ventana, esperen un momento. Ahí está. Y entonces en mi caso, ¿dónde está? Está en C, en P1 simulacro 1. Este es el punto .py que yo voy a entregar cuando termine con mi ejercicio. Localícenlo apenas empiecen, porque después a la hora de entregar, los últimos 5 minutos, todo el mundo está nervioso. Asegúrense de saber dónde están trabajando. No le dejen de nombre unnamed, project, unsigned, no sé, esos nombres por defecto que pone Python, que después cuando entran a la máquina hay 50 parecidos y no saben cuál es el suyo. Por favor, este es un punto donde tienen que prestar atención para ganar tiempo, ¿sí? No por precipitados. Después llega la hora de entregar y empieza el llanto.
Presten atención a ese detalle. Una Bien, pregunta, profe. sí, sí, Tomás. ¿Cómo era la combinación de teclas? ¿Cómo había dicho que era? Tienes que ubicarte en la carpeta, botón derecho, Opening, Explorer. Eso abre así, ¿sí? Te abre el explorador de Windows y te dice dónde está la carpeta. Entonces vos ahí podés ver el archivo después, ¿sí? Si no, por supuesto, podés abrir el explorador de Windows directamente y ir hasta donde lo estás guardando, ¿no? Pero No, este camino sí, es como más corto, sí, las ¿está? compus de laptop sí me pueden abrir el explorador de archivos, por eso. Sí, sí, te dejan abrir el explorador de archivos. Lo que no te dejan es usar el botón derecho en el escritorio o en el explorador mismo, pero dentro de aquí, botón derecho, sí funciona, primero. Y después ir y abrir el explorador. Así, sí te dejan, ¿sí? Vos abrís el explorador y navegás. Lo que no puedes hacer es botón derecho, por ejemplo, acá. Eso no te dejan, pero navegar sí, sí. Por eso digo, aprovechen la clase del laboratorio para prestar atención a esos detalles que el día del parcial son fundamentales. Sí se puede, ¿sí? Te aseguro que sí se puede porque así lo hacemos. Hay ciertas restricciones de seguridad en el Lapsis, entre ellas desactivar el botón derecho cuando ustedes están en el escritorio o en el explorador para que no accedan a la configuración de la máquina y hagan desastres como se hacen en el Labcom, lamentablemente, porque no tiene esa restricción. Pero sí que está permitido, por supuesto. No se preocupen que así va a ser. Bueno, voy. Entonces, ¿qué sería lo primero? Como les dije, generar la sucesión de números. Para eso nosotros necesitamos importar el módulo random. Tengo un poco chiquito acá la fuente, quizá no me hace falta tan grande como lo uso habitualmente en en el proyector, pero sí la voy a agrandar un poco para que se vea mejor la pantalla. Ahí está, ahí está. Bien, se ve ahí, ¿no? O agrando un poco más. ¿Me confirman de ahí? ¿Se ve lo que comparto, más o menos? Sí, sí, se ve. Sí, bien, perfecto. Perfecto, ahí, Agarraste gracias. foto dándole un sorbo mientras ahí, café. Está bien, está bien. Bueno, entonces, escriben import random primero. Se pone así gris porque todavía no están usando el módulo. Es correcto que pase esto, después se colorea en en la primera llamada que hacen a alguna de las funciones, se colorea, ahora lo vamos a ver. Bien, lo siguiente es ver entonces cuántas vueltas y qué cantidad de números tienen que generar. Lo que yo les sugiero en este caso es guardar esa cantidad en una variable n, para después poder achicar ese intervalo cuando llegue el momento y probar medio rapidito y después ya darle el valor definitivo. Me parece práctico a mí, es un consejo, no una obligación, pero vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, ¿cuántos valores hay que generar? 20.000. Por lo tanto, n va a valer 20.000. Como les dije recién, cuenten los ceros, ¿sí? 20 y 3 ceros. Si no están seguros, van al enunciado y copian el número, ¿sí? Agarran así, copian, control C para copiar, vienen acá, control V, ¿sí? Si no están seguros de cuántos ceros ponen. Luego, ese n nos sirve para determinar cuántos números voy a generar, es decir, cuántas vueltas tiene que dar el ciclo for. Por lo tanto, es for i in range de n. No confundir range con rand de random, porque nos pasa a veces. Por eso digo, identifiquen dentro de esa primera cabecera cuáles son los elementos con los que tienen que trabajar. Una vez que ustedes plantean esto, van a hacer dentro del ciclo la llamada al módulo random para generar el valor aleatorio. Y van a guardar el resultado en una variable a la que yo, por ejemplo, voy a llamar num. Por supuesto, no le vuelvan a poner n, ¿sí? Le ponen x, cualquier cosa, pero por favor no le pongan n otra vez porque claramente van a pisar la variable anterior. Entonces, el número, para generarlo, yo tengo que poner random.randint, ¿sí? Fíjense cómo ahí arriba el import que antes estaba gris ya se coloreó. Y me fijo dentro de qué intervalo tiene que estar el valor. En este caso dice entre 1 y 45.000. Entonces yo puedo venir y escribir 1, 45.000, como estoy haciendo acá, o puedo, en vez de hacer esto, copiar la instrucción que ya viene lista en el enunciado, ¿sí? Random randint, bien. Es lo mismo, ¿sí? Para hacer eso. Ahí ya vamos a ver que se colorea la instrucción import, como decía recién,
Y lo que falta para que esto quede listo es utilizar la semilla que también se va a indicar en el enunciado. ¿Cuál es la semilla? 49. Entonces vamos a colocar random seed 49. Muy importante, esa llamada tiene que estar hecha fuera del ciclo, ¿sí? Porque si no, van a cambiar el inicio de la sucesión todas las veces que den la vuelta al ciclo. Tampoco es lo que estamos pidiendo. Entonces aquí nos queda el sector de inicialización. Voy a ir separándolo para tenerlo bien claro. Y a partir de acá vamos a tener los datos y el proceso que, como ya dijimos, cuando trabajamos con ciclos se combinan. Ya no podemos separar dato, proceso, resultado como hacíamos con los primeros programas secuenciales, pero es importante identificar que todos los datos y el proceso se van a hacer dentro del ciclo y que al final vamos a mostrar los resultados. Entonces, ¿cuáles van a ser esos resultados? Antes de enfocarnos directamente en lo que pida el enunciado, vamos a hacer este control, ¿sí? Suma de todos los números generados me tiene que dar tanto. A modo de elemento de control se aclara y para que cada estudiante sepa si la secuencia que está generando es la correcta, la suma le debe dar tanto. Esto es fundamental, no solo para que ustedes sepan que están trabajando con el lote de datos correcto, sino porque después tampoco vale la excusa, ay, yo en vez de poner SID 49 puse 94. Y la suma de control, ¿sí? No te dio bien y no te diste cuenta. Así que esa excusa no vale. Presten atención, vuelvo a decir, a este encabezado antes de empezar. Todo esto lo tienen que hacer con precisión y rápido, porque no suma puntaje. El puntaje del parcial se cuenta a partir de lo que ustedes hagan en los ítems que les estamos pidiendo desarrollar. Esta parte se hace siempre igual. Por lo tanto, si pierden tiempo en esto, le van a quitar a la parte que realmente suma y a la que necesitan pensar. Tráiganlo ya mecanizado, ¿sí? Abren el PyCharm mientras les decimos hola, buenos días, siéntense, empiezan a escribir esto y dejan listo para empezar a trabajar. Lo pueden hacer también. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es esa suma de control. Me dice, lo voy a poner acá como comentario, que me tiene que dar ese valor. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta suma de control? En la parte de la inicialización voy a prever un acumulador, lo voy a llamar suma en 0. Y dentro del ciclo voy a acumular los valores de num, ¿sí? Suma más igual a num. O suma es igual a suma más num. En este parcial no se van a tener en cuenta no se va a tener en cuenta el formato de las salidas, ni la cantidad. No va a ser como en el trabajo práctico, sino que ustedes pueden hacer todos los prints que quieran. Así que la suma, por supuesto, la van a imprimir para controlarla, pero si además quieren controlar o imprimir X cosa para verificarlo, lo pueden hacer sin problema. Entonces yo, el primer print que voy a hacer es la suma de todos los números generados y de paso acá también les dejo una idea que es copiar los mensajes tal y como vienen en el parcial para ganar tiempo por un lado y por el otro lado para estar seguros de cuál es la salida. Ahora lo vamos a ver mejor en los siguientes ítems, pero esta estrategia de, en vez de transcribir el mensaje o escribirlo yo y ponerle suma, y después no me acuerdo si esa es la suma de control o la suma de los impares elevado al cuadrado que me habían pedido en uno de los ítems, mejor ser precisos con los mensajes para identificar lo que necesitan transcribir. Esta suma de los números generados no la van a transcribir como resultado, entonces la pueden usar para control y si quieren después desactivan este print si les parece que los va a confundir o la sacan una vez que estén seguros de que la suma les da bien como quieran. Y si no la dejan, repito, no hay restricciones con respecto a las salidas de este programa ni a la prolijidad de las mismas, pero sí a que ustedes identifiquen cuáles son los resultados que después necesitan transcribir. Entonces aquí vamos a poner suma. A propósito, dejé el número dentro del mensaje para después ver si me da el mismo valor, ¿no? Por eso lo hago así. Vamos a ejecutar entonces mi programa y efectivamente la suma a mí me da lo mismo que el número que estaba previsto, así que el conjunto de valores es correcto. Como les decía antes, si ustedes acá, por ejemplo, pusieron 94, ¿sí? Porque lo transcribieron y lo transcribieron mal, lo que va a pasar es que la suma de los números generados no coincide, ¿sí? Y esa es la primera alerta. Arréglenlo antes de seguir adelante porque ninguno de los resultados que obtengan después van a estar bien. Siempre les recomendamos esto y lamentablemente no lo hacen tan seguido como yo quisiera,
trabajen por partes, ¿sí? No empiecen a desarrollar como locos el programa entero y después cuando ya no les falta nada, primer play, ¿sí? Primero porque ustedes ya saben que se guarda el archivo Py cuando ustedes le dan play. Entonces, si esperan a ejecutarlo cuando ya escribieron todo, lo transcriben cual teorema de álgebra, nada de lo que van haciendo hasta ahí se guarda. Entonces, si la máquina se llega a apagar en el laboratorio, si patean el enchufe sin querer y se apaga, lo que no guardaron hasta ahí se va a perder, porque la máquina tiene un respaldo, pero no es mágica ese respaldo. Entonces, si la máquina se apaga y ustedes piden ayuda, nosotros podemos recuperar lo que habían guardado hasta ese punto. Lo que no habían guardado se perdió. Entonces, por favor, le dan play seguido al programa. Mínimamente mi consejo sería, hacen una cabecera como acabo de hacer acá, hacen el planteo general, play. Además porque necesitan ver la suma de control. Y después, desarrollan el primer ítem, play. Desarrollan, ¿sí? Acostúmbrense a trabajar por partes, porque después, si en el play general, la primera vez que lo ejecutan, el programa completo, les da errores, ya no van a saber dónde están, es muy difícil localizar los problemas cuando ya hicieron tanto código. Entonces traten de hacerlo paso a paso. Todas estas cosas claramente no las vamos a poder verificar ese día, son consejos que pienso les pueden servir y si no, se las arreglan ustedes, como ustedes quieran. Bien, entonces vamos al 49 de nuevo, y verifico la suma de control una vez más. Perfecto, estoy bien. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar los ítems que nos pide el enunciado. En general, para los que son especuladores, los ítems están puestos de menor a mayor en orden de complejidad. No valen todos lo mismo. Entonces dicen, bueno, yo hago 3 de 4, listo, aprobé. Y de repente el cuarto es el que más vale de todos. Así que no especulen con eso, ¿sí? Hagan todo lo que se les pide o la mayor que puedan hacer porque los puntos tienen distinto peso en la nota final. Vamos al primero, indicar cuántos números eran múltiplos de 5, cuántos eran múltiplos de 7 y cuántos eran múltiplos de 9. Entonces elegimos, yo como les decía, mi consejo, seleccionan, control C, si no hay botón derecho, control C funciona siempre, que es para copiar. Estoy viendo ahí el chat cada tanto, avísame, Dai, si alguien pregunta algo que necesito contestar, ¿eh? Bien, entonces acá vamos a hacer, primero voy a copiar un primer print. Me desconozco poniendo comillas dobles acá, no sé qué pasó. Pensé que estaba en el Excel. Bien. Esto entonces sería el punto 1. Yo a los print les suelo poner el número para acordarme qué respuesta es esta, ¿sí? Dice, indicar cuántos números eran múltiplos de 5, cuántos de 7 y cuántos de 9. Esto implica que voy a tener 3 respuestas, así que voy a hacer 3 mensajes, ¿sí? Voy a hacer print, cuántos eran múltiplos de 7, print, cuántos eran múltiplos de 9. ¿Sí? Entonces voy a poner acá cuántos eran múltiplos. ¿Por qué les decía, acá se nota lo que les digo de copiar, ¿no? Porque si ustedes no copian la instrucción, a lo mejor ponen cuántos eran múltiplos de y aprietan 2 veces el 9 cuando están tipeando, ¿no? Después se olvidan de lo que decía el enunciado, tienen que ir y venir al enunciado. Copiar, además de hacerlo más rápido, les asegura no olvidarse de cuál era de qué era lo que les estaban pidiendo, porque también pasa que uno empieza emocionado a programar y decís, ¿para qué estaba haciendo esto yo? Entonces, bueno, ahí tienen la ayuda de memoria de a dónde va. Bueno, en este caso entonces van a ser 3 respuestas y las 3 son cantidades. ¿Cuántos números son múltiplos de 5? ¿Cuántos de 7? ¿Cuántos de 9? Esas cantidades requieren contadores, por lo tanto, mi consejo nuevamente, pónganle una variable más o menos identificable, si algunos le ponen C1, C2, C3, después hay que acordarse qué es lo que estaba contando ahí. Así que yo por lo menos le pondría contador de 5, contador de 7, ¿sí? Contador de 9. Y todos estos contadores necesitan inicializarlos en cero. La inicialización se puede hacer así en línea como estoy haciendo yo, o se puede separar por comas las variables y poner a la derecha tantos ceros como variables tengo en el sistema este de empaquetado-desempaquetado que ya conocemos que nos permite Python. Pueden hacerlo todo en una sola fila, pueden hacerlo en varias. En general yo suelo hacerlo así para acordarme que pertenecen todos al mismo proceso
Todo eso va a quedar a criterio de ustedes. En esta primera evaluación, la calidad del código que hagan no se va a tener en cuenta todavía. A medida que avancemos en la cursada, sí ya va a haber más pautas fijas de cómo tiene que ser el código que ustedes entreguen y va a haber diferencia entre si está bien hecho o está hecho más o menos, ¿sí? Ahora, mientras funcione, ese es nuestro requisito, por lo menos para esta primera instancia. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Yo voy a poner acá ítem 1 para acordarme de lo que estoy haciendo y voy a empezar a trabajar. Para contar los números que son múltiplos de 5, ya saben que usamos el operador por ciento, el operador resto. Cuando yo obtengo 0 como resto de una división, quiere decir que el dividendo es múltiplo del divisor o es divisible por el divisor, que es el mismo concepto. Por lo tanto, voy a preguntar si el número por ciento 5 es igual a 0, eso implica que es múltiplo de 5. Entonces, a mi contador de 5 lo voy a aumentar en 1. Acá viene una gran tentación que es poner else. Si no, si el número es divisible por 7, no, voy a usar el if porque me acuerdo que me encanta el elif, ¿sí? Entonces lo voy a hacer así, si el número por ciento 7 es igual a 0. Y esto no está correctamente planteado, porque por ejemplo el número 35 es múltiplo de 5 y también es múltiplo de 7. Entonces, cuando ustedes tienen que formar estos intervalos, no son excluyentes entre sí, los tienen que plantear con condiciones simples, ¿sí? Si el número por 105 es igual a 0, es múltiplo de 5. Fin. Empiezo de nuevo. Otra pregunta. ¿El número es múltiplo de 7 o es divisible por 7? La pregunta se plantea de la misma forma, pero es como un condicional simple. Entonces, en este caso, incremento el contador de 7. Y, por último, si el número por 109 es igual a 0, entonces incremento el contador de los que son múltiplos de 9. Tengo aquí tres contadores independientes entre sí. Las condiciones son independientes entre sí, son condiciones simples. Entonces, aquí voy a poner el contador de 5, aquí voy a poner el contador de 7, aquí voy a poner el contador de 9. Y estos van a ser mis primeros resultados. Le voy a dar play y me va a dar unas ciertas cantidades que sabe Dios si están bien. Pero sabiendo que eran 20.000 números, ¿sí? Por lo menos no me tiene que dar 88.000, ¿sí? Es un parámetro. Me tiene que dar tres cantidades que sean menores a los 20.000. Por lo menos esa pauta se puede cumplir. Si ustedes son muy controladores y quieren saber si esto anda, aquí es donde yo les recomendaba que cambien la n por un ratito, supongamos por un par de números nomás, y cuando generan el número lo muestran, porque si muestran 20.000 números no los van a controlar con el dedo, ¿no? De ninguna manera. Así que ponen un menos números, 5, vamos a suponer, voy a poner, no sé, 10 números, y me voy a fijar si es cierto. Ahora, ¿qué pasa? Me salen todos estos números y vamos a creerle que son múltiplos, ¿no? Los múltiplos de 5 terminan en 0 o en 5, así que está bien, ninguno es múltiplo de 5, pero los múltiplos de 7 y 9 no me voy a poner a sumar. Y encima, mala suerte, no me tocó ningún múltiplo de 5. Ahora voy a poner 5 números más y voy a tener fe. No, ni un número múltiplo de 5 me sale, pero por lo menos anda bien, ¿ven? Porque ninguno de estos termina en 0 o en 5, que es la regla para saber si son múltiplos. Bueno, nada, les doy ese consejo por si quieren controlar un poco los números que van obteniendo, pero por favor no se olviden de revertirlo a la cantidad correcta cuando terminen de trabajar. Bien, listo el ítem 1 entonces. Ya sabemos que se ejecuta sin errores y sabemos que el programa quedó grabado hasta ahí. Entonces, muy importante ambas cosas. Descarto ese ítem, me concentro en el siguiente. ¿Qué dice el siguiente? A ver, veo chat ahí. ¿Por qué me decís que no sale el múltiplo de 5 por el sí, Tomás? Por más que yo parta de ese número, algún algoritmo que aplique podría dar un 0 o un 5 como respuesta. No te entendí. ¿Por qué dijiste eso? ¿Me querés explicar? No, o sea que vi que había repetido el programa
viendo si sale un múltiplo de 5, pero por el SID, sí, no. Ah, ahí te entiendo, es el mismo conjunto. Tendría que haber agrandado el conjunto para ver si aparecía alguno. Ahí te entendí. Gracias. Pensé que me decías que este número causaba que ninguno fuera múltiplo de 5. Está bien. Sí, sí, tenés razón. Tengo que hacer un intervalo más grande para que aparezca, pero más chico seguro que no, porque son los mismos 5 primeros números. Tenés razón. Buena observación. No lo había pensado. Bueno, punto 2. Indicar el mayor entre todos aquellos números cuyo último dígito sea mayor o igual a 5 pero menor o igual a 8, ¿sí? Entonces acá vamos a copiar este punto. Voy a empezar por ponerlo entre los resultados. Bien. Aquí, para tomar el último dígito, suele haber una estrategia media rara que es convertir el número a una cadena y preguntar cuál es el número y qué sé yo, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para saber cuál es el último dígito de un valor? ¿Sí? Cuando ustedes tienen un número, ¿qué operación hacen para correr la coma a la izquierda, digamos, ¿no? Como nos enseñan en el colegio. ¿Qué operación es esa? Ah, viene la señor Liliana de tercer grado, va a renunciar, amargada, porque los alumnos, bueno, de tercero no, capaz que de quinto. Para saber cuál es el último dígito de un número, yo puedo tomar el resto de dividirlo por 10, ¿sí? Si el número, por ejemplo, es 200 y yo hago la división por 10, tomo el resto, el último número es cero, ¿sí? Me va a dar cero. En cambio, si yo hago el número, no sé, 132 y lo divido por 10, el resto que me va a dar es 2 y ese es su último dígito. Entonces, la manera matemática de tomar el último dígito es decir, número por 110, ¿sí? En ese caso, ustedes van a tomar el último dígito como número. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque dice cuyo último dígito sea mayor o igual a 5, pero menor o igual a 8. Es decir, que yo voy a tener que tomar el último dígito y luego decir si el último es mayor o igual a 5 y siempre en el enunciado dice pero menor o igual a 8 para no decir y o decir o, que les sugiere ya cuál conector usar. Nosotros sabemos que si estamos buscando un número entre 5 y 8, el conector que corresponde es AND. Si último es mayor o igual a 5 y último es menor o igual a 8, entonces se trata del número que estoy buscando. Y por lo tanto lo cuento, ¿sí? Números, tiene que ser el mayor, perdón. Así que acá voy a tener que diferenciar, guardar el mayor en la primera vuelta y todo eso ya vamos un ratito. Recuerden que cuando ustedes ponen así una condición combinada, tienen que repetir la variable en los dos términos de la comparación. Y lo que hace PyCharm es sugerirnos, ¿sí? Lo subraya ahí en gris, para sugerirnos que simplifiquemos esta comparación de esta forma, ¿sí? Que lo transformemos en este formato. Cualquiera de los dos es válido para nosotros, utilicen el que ustedes entienden bien. ¿Sí? No hagan el planteo a medias porque lo quiero hacer más corto. El subrayado gris es una sugerencia, la toman o la dejan y todo va a ser igual. Entonces, si este formato no los hace sentir muy seguros, no lo usen, déjenlo como estaba. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Omitir la variable acá, ¿sí? Porque si ustedes empiezan a inventar cosas raras, si dejan el menor igual a 8, bien, porque por lo menos se los va a subrayar, pero supongamos que hacen así, si el último está entre 5 y 8 porque les pareció que se hacía de esta forma, noten que no me da error. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Esta comparación va a dar verdadera o falsa según el caso. Pero esto implica que este término da siempre verdadero, ¿sí? Yo digo and 8 es como si pusiera and true. Entonces, para todo valor que sea mayor o igual a 5, esta condición me va a decir sí. Este 8 no lo va a controlar como uno esperaría que controle. Repasen, revisen los planteos de los condicionales. Recuerden que cuando vimos toda la ficha de condicionales, la unidad de condicionales,
Después vino ciclos y ya se empezaron a preocupar del ciclo. No pierdan de vista todas las reglas de operadores lógicos que vimos en esa unidad porque ahora son fundamentales para poder plantear este parcial correctamente. Fíjense que el ciclo se limita a este planteo y chau, ¿sí? Y a decidir qué cosas van dentro y qué cosas van fuera. Pero la verdadera inteligencia del parcial radica en cómo van a plantear estas condiciones. Así que por favor, presten atención. Como les decía, no sé cómo está hecho en la solución publicada, que está en la ficha 9, la solución del simulacro, pero también está este truco. Dai, ¿vos la viste? Si tiene el último dígito con cadena o no, no me fijé. No me acuerdo, pero creo que había una opción para hacerlo. Bueno, porque lo que hacen es esto, ¿no? Se los digo por si la ven por ahí a la solución. Convierten el número a cadena, o sea, ponen str num, ¿sí? Esto convierte el número que ustedes cargaron a una cadena y entonces toman el último elemento de la cadena de esta forma. Eso sí es válido, pero lo que ustedes van a obtener como resultado es una letra, ¿sí? Miren, se los voy a mostrar acá. Print, último, ¿sí? Si nosotros lo hacemos de esa manera, uy, bueno, no me lo muestra así, es lo que hace aquí es tener una letra, ¿sí? Entonces, cuando yo pregunte esto, la respuesta va a ser siempre que no, porque me estamos comparando una cadena, y voy a poner un pas acá, aprovechando el contenido de la ficha 8, para que me deje cerrar, ¿sí? Entonces, voy a poner así, print, sí. Sí, fíjense lo que pasa. Me dice que esta comparación no se puede hacer porque dice el operador mayor o igual no está soportado entre instancias de str y entero. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes aquí están obteniendo la cadena, voy a hacer con los dedos, la cadena 5, la cadena 8. ¿M? No están obteniendo el número como respuesta. Entonces, si bien cortar la cadena digamos, tomar el último dígito como cadena parece más práctico, ojo con la comparación esta que viene acá, porque al no ser numérica tienen que hacerla con el 5 y con el 8 entre comillas, y sobre todo no se les ocurra hacer num es igual a str num, porque a partir de ahí el número va a ser una cadena para todos los ítems que vienen después y nada les va a funcionar. Entonces, yo diría que no vayan por el lado de convertir a cadena, ¿sí? Trabájenlo como número, que va a ser más recomendable. En general, el enunciado va a estar previsto para que ustedes trabajen como número. No hagan esto, sugiero. Si lo ven en Hacen, algún ejemplo, si lo quieren utilizar, ojo con ese detalle. Sí, te escucho, Dai. hay acá un chico que pregunta si a la parte donde lo convertimos acá y tomamos el último dígito no lo podemos encerrar en un int. Sí, esa también es otra posibilidad. Lo convierten, toman el último dígito, lo pasan a numérico y ahí sí. O sea, lo importante es que ustedes tengan en cuenta si lo que están obteniendo en esta variable es un número para poder operarlo luego como número. Si lo hacen como cadena, ojo con estas comparaciones, ¿sí? Porque en ese momento, acá que lo estoy explicando yo y está en el video y qué sé yo, voy a decir, sí, es obvio, incluso esta idea que está diciendo el compañero del chat está muy bien, pero con los nervios del parcial, el primer error que les da, se bloquean y no saben qué más hacer, ¿sí? Y nos llaman, profe, me da este error. Y adivinen qué va a pasar. El día del parcial nosotros les decimos, lo siento, resuélvelo solo porque esta es una evaluación, ¿sí? En clase los ayudamos, en el parcial no se puede. Entonces se clavan ahí y siguen ahí clavados y no hacen los otros ítems. Ojo con eso, por favor, ¿sí? Sean detallistas y repasen todo lo que aprendieron en este tiempo, es el momento de ponerlo a prueba. Bueno, ¿qué me pedía? ¿Sí? Acá es donde les digo que uno se distrae tal vez o voy a cortar este mensaje porque se baja mayor entre... Ahí está. Es donde uno se distrae y dice, ay, listo, buah, me salió lo del último. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿No? Entonces, contar, metele, ¿no? Y pones contador más igual a uno, porque no sé, porque ya estabas pensando en otra cosa. Vuelvan al enunciado, ¿sí? Vuelvan al enunciado en este punto o a la respuesta que copiaron, si es que la copiaron, a ver qué pretendíamos hacer.
Me pedía el mayor entre los números cuyo último dígito sea mayor o igual a 5, pero menor o igual a 8. Entonces ahora tengo que hacer aquí una búsqueda de mayor. ¿Qué implica una búsqueda de mayor? Inicializar una variable my. No entren en la variante del número muy, muy grande, muy, muy chico. Ya saben que no vamos a hacer eso. Ah, bueno, pero como tengo el random, si el número le pongo 1 me sirve. No hagan esa estrategia porque ya veo que justo les toca una forma que en donde no la pueden aplicar. Ni se pongan a inventar un algoritmo de buscar mayor y menor en ese momento porque no les va a salir. Ya se los dije en clase. ¿Cómo se hace el algoritmo de buscar mayor o menor? Necesitan trabajar con una bandera, porque aquí no pueden usar la i del ciclo, indicando i igual a 0 como primera vuelta, ya que no saben en qué momento va a aparecer el primer número que cumple esta condición. Entonces, o trabajan con una bandera aparte, como está explicado, muy bien explicado en la ficha 7, o trabajan usando el propio my o men como bandera, asignándole el valor vacío. No 0, no -8, no -1500, no, un valor numérico no. Lo inicializan como vacío. Este estado va a ser único, va a estar vacío solo hasta que aparezca un primer valor candidato a ser el mayor. Entonces, dentro del grupo de números que cumplen esta condición, una vez que la condición ha sido verificada, entonces voy a preguntar si my is none. Acuérdense que none se compara con el operador is, no con igual igual o con distinto o con ninguno de esos. Si my is none quiere decir que es la primera vez que aparece un valor cuyo último dígito está entre 5 y 8. Por lo tanto, ese número se convierte en el mayor. Al asignar la variable num en my deja de estar vacía y por lo tanto ese comportamiento de bandera ya se cumple. ¿Sí? En los siguientes valores, los siguientes num que entren en esta condición, van a encontrar que my no es none. Así que van a ir por el else. El else, es decir, cuando my ya tiene un valor asignado, requiere que comparemos el nuevo número para ver si es mayor que my. Si ese número es mayor que my, entonces lo reemplaza. Hay ejemplos, bueno, esperen, voy a poner my acá para no olvidarme. Hay ejemplos en los cuales esto se combina en una única condición, ¿sí? Dice, si my is none o el número es mayor que my. Y lo hacen en un solo bloque. Esto es válido, funciona, pero solo si se hace en este orden. Porque lo que va a hacer el intérprete es primero verificar my is none, sí. Entonces va a pasar directamente acá. A partir de que my no sea none, va a verificar esta segunda condición. En cambio, si ustedes lo hacen al revés, cuando pregunten número es mayor que my y my sea none, les va a dar un error de variable indefinida. En mi caso, como les decía antes, en este primer parcial no se va a tener en cuenta la optimización del código, se va a tener en cuenta que los resultados sean correctos. Entonces ustedes lo pueden plantear de esta manera, ¿sí? No se preocupen por resumir el código en resumen, valga la redundancia. Fundamentalmente, no se preocupen por resumir el código, ¿sí? No empiecen a pensar, ay, a ver, pero los últimos dígitos entre 5 y 8 capaz caben entre los múltiplos de 5 o lo debería considerar, no mezclen, ¿sí? Vayan verificando las condiciones una tras otra y les aseguro que ahí les va a ir bien. Bien, con esto ya planteado, entonces vamos a ejecutar y vamos a ver que aquí dice que el mayor entre los números cuyo último dígito bla bla es este. Como les planteaba antes, claramente no van a poder imprimir los 20.000 números y ver si esto es correcto, pero lo que sí pueden controlar son dos cosas. Una, cuando ustedes buscan un mayor en un conjunto grande, es esperable que ese mayor se acerque al intervalo superior de los valores que ustedes han generado, ¿sí? Yo generé un conjunto entre 1 y 45.000 y fíjense cuál me da 44.988 como el número más grande. Es razonable que para números entre 1 y 45.000 el más grande se acerque a ese valor. Claramente, si me da 180, está mal,
¿sí? Porque me estoy saliendo del intervalo. En vez de contar sumé o no guardé el mayor, algo mal hice, porque este número tiene que estar dentro de este intervalo y acercarse al extremo superior. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? ¿Y qué es lo otro que ustedes controlarían? A ver, pónganme ahí en el chat o en el audio, ¿sí? ¿Qué es lo último que ustedes controlarían? Lo otro digo que ustedes controlarían, además de que sea un número casi en el extremo superior. ¿Qué otra cosa puedo mirar aquí? Nada, ¿eh? ¿Qué estarán haciendo? Bueno, ¿qué otra cosa pueden controlar? Que el último dígito efectivamente sea mayor o igual a 5 y menor o igual a 8, ¿no? Aquí en este caso es un 8. O sea, el número tiene que estar cerca del 45.000 y el último dígito tiene que cumplir la condición que me pidieron. Ahí creo que alguien lo estaba escribiendo. Claro, muy bien, Octavio, perfecto. Eso es lo que iba a decir. Es lo que, entonces, si bien no pueden ustedes tener el resultado preciso, sí pueden darse cuenta si esto funcionó, ¿sí? Si más o menos cumple la condición que les están pidiendo. Es muy importante ese detalle. Bueno, nos quedan 10 minutos de clase del enunciado, no sé, ¿cuánto me queda? 19, me voy a comer el recreo, pero no, lo vamos a hacer en tiempo. Dice, indicar cuántos números generados son pares menores a 15.000. Entonces venimos acá, vamos a la parte de los resultados, print 3. ¿Cuántos números generados son pares menores a 15.000? ¿Mm? Entonces vamos al ítem 3. Ítem 3, y digo, tengo que verificar que el número sea par si el número por 102, o sea, el resto dividir por 2 me da 0, quiere decir que el número es par, y a su vez que el número sea menor a 15.000. Entonces, y el número es menor a 15.000. Si no dice menor o igual, tengo que poner menor. La respuesta en este caso es cuántos. Por lo tanto, lo que corresponde es contar, ¿sí? Vamos a poner contador de pares, por ejemplo, y lo voy a incrementar en 1. ¿Por qué me lo subraya? Porque todo contador necesita inicializarse, así que el contador de pares va a ser igual a 0 aquí. Y también el contador de pares va a ser mi respuesta en este ítem, ¿sí? De nuevo, a ver, vamos a ver. Me da una cantidad. Lo único que puedo verificar en este caso es que esta cantidad sea menor a 20.000, que son los números que genere en total. Los pares deberían ser más o menos la mitad por estadística, así que si los números son 20.000 tendría que estar cerca de 10, pero al decir que son menores a 15, esa parte ya no la puedo controlar. ¿Sí? Lo único que puedo controlar es que se encuentre, que sea menor al total de números que procese. En este caso, no puedo ir más allá. Bien, vamos al último. El último ítem, que es el 4, dice, indicar el porcentaje entero que representa el punto anterior sobre el total de números procesados. Aclaración, no se pide el porcentaje redondeado, sino el porcentaje truncado, sin decimales. Aclaración 2, en el cálculo de este porcentaje, haga primero la multiplicación que corresponda y luego la división. Es decir, que en este caso no van a hacer, no hagan ningún cálculo raro en este punto, siempre nos pasa. Primero, voy uno atrás, voy uno atrás. Cuando ustedes van a calcular un porcentaje, recuerden que al igual que el promedio, esto se hace en la zona de resultados, ¿sí? No se calculan los porcentajes ni los promedios dentro del ciclo, sino al terminar. Lo podemos hacer acá entre los resultados o lo puedo hacer aquí arriba, fuera del ciclo, para que nos acordemos que este es un cálculo ya relacionado con los resultados, ¿sí? Con los resultados que voy a querer obtener. Luego, diferencien por favor porcentaje y promedio, ¿sí? Acuérdense porque nos confunden muchas veces en ese punto. Promedio, sumo y divido por la cantidad, como hacían con las notas en el secundario. Porcentaje es el valor que quiero averiguar por 100 sobre el total. Y como les decía antes, a veces hacen unos engendros raros que en vez de multiplicar por 100, le hacen por punto no sé qué cosa, no hagan esos cálculos, ¿sí? Por eso aclara bien el enunciado. Haga primero la multiplicación
y luego la división. Y la tienen que hacer en ese orden porque la multiplicación y la división tienen la misma precedencia de operadores, entonces se resuelve de izquierda a derecha. Como ustedes van a truncar, no es lo mismo dividir primero y multiplicar después que multiplicar primero y dividir después. Por eso hace la aclaración. ¿Cómo sería en este caso? El porcentaje es igual a los números de la cantidad, digamos, del punto anterior, o sea, el contador de pares, multiplicado por 100 dividido por el total de números que yo lo tengo en n, pero si yo no hubiera hecho la variable n, acá le tienen que poner el 20.000 a mano, ¿sí? ¿Qué significa truncado? Que en vez de utilizar una barra para la división, van a utilizar dos, ¿sí? Por eso les dice no redondear, no round. Ni siquiera round sin decimales, no, porque obtienen un resultado distinto al truncado. Entonces, el truncado implica dividir con dos barras, ya sea que esto lo hagan para el promedio o lo hagan para el porcentaje. Y por esto mismo les digo, como la operación se va a resolver de izquierda a derecha, cuando ustedes este contador lo multipliquen por 100, van a obtener un cierto número y al hacer la división truncada, esa división va a cortar la parte decimal. En cambio, si ustedes hacen la división primero y luego multiplican, que a nivel matemático sería válido porque es conmutativo el orden, obtendrían el mismo resultado matemáticamente, la precisión se va a comportar diferente. En este caso, ¿sí? No, no dije nada. Entonces, bueno, esta multiplicación en nuestro caso va a ser siempre entera y al dividir es donde vamos a truncar los decimales. Pero si esta multiplicación tuviera una parte decimal y luego la dividimos, el resultado se obtiene, va a terminar siendo distinto. Respeten entonces, por favor, el orden que se les indica para la operación, multiplicación primero, división después y la división tiene que ser con doble barra. Vamos a comprobar ahora que esto me da, ¿sí? Me dice 16 y este sí lo pueden calcular porque son 3.311 por 100 sobre 20, ¿sí? Entonces buscan la calculadora, porque no me voy a poner a calcular claramente, y hacemos 3.311 multiplicado por 100, o le puedo agregar acá dos ceros, y esto lo divido por 20.000, ¿sí? Y me da, fíjense, 16.555, que truncado es 16. Si yo lo hubiera redondeado, el 16.55 se puede redondear a 17, porque es más de 0.50 la parte decimal. Por eso es importante respetar lo de truncado. Bueno, perfecto. Con esto, ejecución, yo ya tengo mi parcial listo y tengo 5 minutos para subir las respuestas, ¿sí? Donde es el punto clave, porque con esas respuestas es que yo voy a aprobar o no el parcial. Por eso les decía que utilicen el tiempo con inteligencia y a la vez sean detallistas porque no van a tener tanto tiempo de repasar. Voy a transcribir yo mis respuestas, como va diciendo aquí. La 1 dice, cantidad de números que son múltiplos de 5. Yo saqué de la pantalla mi código así para poder transcribirlo más fácil, pero este es el punto donde haber tenido las respuestas bien prolijas, ¿sí? Me gana facilidad para transcribir. Entonces lo saco aquí un momento de la pantalla y lo voy a ir transcribiendo a lo que ya vimos. Dice, ¿cuántos números eran múltiplos de 5? Copio y pego. Primera respuesta. Siguiente. ¿Cuántos son múltiplos de 7? Me fijo muy bien y transcribo mi segunda respuesta. Siguiente. ¿Cuántos son múltiplos de nuevo? De 9, me fijo muy bien, copio y pego. Recuerden control C, control V corta, si no tienen el mouse muy despierto en ese momento. Los que el último dígito, el mayor entre los que el último dígito, bla, 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 ¿sí? Relean aquí la respuesta por las dudas, tiene que coincidir con el print que ustedes armaron. Cantidad de números generados que son pares menores a 15.000, 3.311, y el porcentaje, que es el que sigue, 16. Siguiente página. Aquí aparece la pregunta conceptual. En este simulacro 1 del parcial 1 se le ha pedido que desarrolle un programa
que entre sus consignas solicitaba realizar algún proceso sobre los números cargados cuyo último dígito fuese mayor o igual a 5, pero menor o igual a 8. Y una forma de acceder a ese último dígito es mediante el operador resto. ¿Cuál de las siguientes describe mejor el efecto de aplicar el operador resto en Python para operar sobre dos números? O sea, fíjense que la pregunta es más o menos que ya está respondida sola, ¿no? Pero ayuda por ahí para un puntito extra, así que traten de responderla bien. ¿Qué hace A por ciento B? ¿Calcula el cociente entre A y B? No. El cociente entero menos el resto entre A y B, pero solo si A es mayor o igual a B, no, no es necesario. Y calcula el cociente real con decimales. Ah, este es el único, ¿no? ¿Por qué no puedo dividir al revés? ¿No da el resto? Eso no lo sabía, Dai, me estoy enterando ahora. ¿Vos sabías? ¿No puedo utilizar el operador resto con un número más chico, con una división decimal? ¿No me daría el resto también? Bueno, no sabía. No sabía, ¿vos sabías? No, Bueno, no sé. Pero la materia oxidada. no, no lo sé. Ah, no, es que acá dice el resto, este está bien. Ah, ya me parecía, digo, esta restricción no puede ser. Bien, perdón, leí mal acá. Me A por, asustaste. ci- A por ciento B, descartamos las dos opciones que dicen cociente. Yo leí mal acá, también pensé que decía cociente. El resto del cociente entre A y B es la respuesta correcta. Claro, esa restricción A mayor o igual a B no existe. Me parecía raro, digo, ¿cómo puede ser? Si yo divido un número donde el divisor es más grande, obtengo como respuesta 0, algo, pero obtengo una respuesta y lo que está después de la coma es lo que va a ser el resto mío. O sea, el resto va a ser toda la parte decimal solamente, pero bueno, va a funcionar. Entonces el resto, en fin. Siguiente página. Vamos que nos quedan 10 minutos. Suba a continuación, dice el archivo con extensión py. Acá van a tener dos posibilidades. Usan agregar, ¿sí? Entonces aquí van a subir un archivo y lo buscan. ¿Sí? En mi caso, yo lo tengo aquí. No, estas son mis imágenes de AED. CAED, no, ¿dónde lo había hecho? ¿Ves que este es el momento donde decís dónde lo había dejado y era acá? Eligen el py y lo suben, ¿sí? Esa es una manera. Y la otra es, como les mostraba recién, ¿sí? Van, usan. De acá también lo pueden arrastrar, pero a veces se hace algo raro, se abre, es más difícil, ¿sí? Ponen así en la carpeta, ponen Open Explorer, van a ir a la carpeta correcta, están seguros, y de ahí la arrastran al navegador. Espera que no se abre. Bueno, ¿ves? Cuando hacen esto se abre el código, pero no pasa nada. Ahí está. La arrastran al navegador. Tuk, tuk, tuk. Oh, y esta cantidad de menús no me deja mostrar. Paren, ahí voy. Windows derecha, Windows izquierda. Aquí. Lo arrastran ahí, ¿sí? Esa es la otra posibilidad. El más, como les mostré antes, o lo arrastran. Y aquí, cuando ya tienen todo listo, ponen terminar intento, respuesta guardada, listo, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Y muy bien, yo me saqué un 10, ¿sí? Todas mis respuestas fueron correctas. Igualmente, si no es correcta la respuesta, lo aclara en el feedback. Así que si alguna le erraron, se van a dar cuenta por qué en el simulacro. El día del parcial no, ¿sí? Recuerden que el día del parcial no van a ver el feedback inmediatamente, sino cuando todos hayan terminado de rendir. Bueno, paro de compartir acá, clavado a las 11:10 terminé la clase, más no me pueden pedir. A ver que tengo algunas preguntas acá. El código está subido en En la la guía de fi- actividades, chicos, en la ficha. claro, está en la ficha, por eso no lo puse acá para no, o sea, no lo voy a poner en materias adicionales porque no hace falta. Si ustedes van a la etapa 2, a la ficha 9 están las respuestas, ¿sí? Aquí, pero Valero no la puso visible, ¿no? Acá la No, guía, creo que la va a liberar la semana que viene. sí, y entonces que en la misma ficha puso la solución, no lo vi. Eso no me fijé. Enunciado y soluciones. Fichas de soluciones. Dijo, porque acá arriba me parece que decía las respuestas están en la ficha 9 y capaz se olvidó. Bueno, no importa, se las dejo en materiales adicionales ahora, Profe, así una ya está. pregunta. Lo dejo ahora en materiales adicionales por si acaso. No le voy a dejar mi apellido ahí que parece que entregue una evaluación, sino que les voy a poner otro nombre al PAI, pero se los dejo ahí suelto para que lo tengan. No lo quise poner en el PDF justamente porque como decía
O bueno, lo pongo ahí en el PDF, lo pongo ahí mismo en el PDF, así ya lo tienen. Como decía No, que lo habían publicado, no sé, en algún lado leí que las respuestas estaban en la ficha 9. Tal vez están- después cambio de tienen que idea. estar en alguna de las guías de ejercicios. No Sí, sé. pero tampoco está visible, no importa. Bueno, yo se los dejo ahí en el PDF, quédense tranquilos que se lo dejo en el PDF. El video El video, no, no, Caro, el video, a ver, ahí les voy a pasar el canal de YouTube. Esto se va a ver igual en no es el... difícil encontrarte, Marce, es tu nombre y tu apellido, Sí, sí. sí, no es difícil, pero estos chicos no deben saber cómo me llamo yo todavía. Así que ahí Como lo busco anoche por... el otro curso que preguntaron quién es el ¿Quién es el JTP. Claro, ¿viste? Y este es el momento donde paso vergüenza porque ven cuáles son mis preferencias de YouTube. No importa, ver mi canal. Es este, el canal. Como dice Dai, es con mi nombre, que ya supongo que a esta altura todos mis alumnos, no, 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 a tanto no llego. Mi debut y despedida fue de mi carrera de influencer. Nada más que miren acá, ven, están todos los videos de los años anteriores, cuando debe salir Dai en alguno de estos preguntando, profe, no entiendo. Ah, mentira, nunca decía no entiendo porque era brillante, ya desde chiquita. Así que no debe haber dicho no entiendo, pero estoy segura que en alguno de estos videos la debo nombrar chateando. Pero sí, es así, @Marcel Tartavini el canal, y tengo de verdad las listas armadas con las clases del año pasado, de los distintos años. ¿Ven que dice 2022 AED, 2021 AED, toda esta porquería de la pandemia? Y acá dice 2024 AED, clases excepcionales, que también nos tocó en los últimos años, como hoy, por ejemplo, cubrir alguna clase. Entonces voy a hacer una lista que diga 2025 AED, clases excepcionales, y ahí la voy a dejar. Van a encontrar esta y la teórica que voy a dar después. Qué raro, Tomás. Fíjate, porque viste que ahí te dio la prueba. Tenés la prueba en vivo de que los valores están bien. Después compáralo en todo caso al código, pero me parece muy raro, sinceramente, que todos encima te den distintos. Fíjate cómo tenés anidadas las condiciones a lo mejor. Puede ir por ese O la lado la cosa. cantidad Claro, del sí. lenguaje. Si las condiciones no son simples, a lo mejor condicionas, para la redundancia, una respuesta a donde anidaste la anterior. Se me ocurre que puede ir por ese lado. O verifica bien el intervalo de valores porque te tiene que dar sí o sí lo mismo. Bueno, detengo acá, voy a hacer algo que nunca hago en clase antes de irme, que es dejar como cierre la diapositiva hermosa esa. Mira, es hermosa la última diapositiva y nunca, como siempre terminamos la clase a las corridas, nunca llego a mostrar esta, ¿sí? Ah, acá les dejé algunos consejos, ¿sí? Porque dejé el simulacro 1 primero, que es el que vamos a hacer hoy, el simulacro 2, que es el que vamos a hacer el martes que viene, y algunos consejos en general, que es lo que les estuve diciendo a lo largo del video, así que no lo voy a volver a leer, pero se los dejo como recordatorio. Y esta es la diapositiva que digo, ay, mira, nunca les muestro esta tan bonita. Yo siempre elijo estas imágenes con mucho esmero, ¿sí? ¿Tienen dudas o comentarios? Miren la cara de duda que tiene la chica. Acá estamos nosotros con nuestra experiencia para ayudarlos y el saludito hasta la próxima clase. ¿Sí? Nunca, nunca uso esta diapositiva en clase porque siempre terminamos haciendo código a las corridas en el laboratorio, así que la dejo acá como cierre. Ah, mira, Víctor, gracias por preguntártelo. Yo las elegí. Y en las clases teóricas, en las clases del aula de mis otros cursos, elijo todos los cierres distintos. Elijo este mismo criterio. ¿Tienen dudas o comentarios? Y mi cara de que los voy a ayudar. Mira, ahí te muestro, Víctor, una. Esta lo dejo dedicado a Víctor, que me preguntó por esta pasión mía de elegir un cierre. Ah, no, no, no soy de esa onda. Yo elijo Primero son todas imágenes sin licencia de Pixabay para no ofender a nadie, pero a mí, por ejemplo, ¿tenés dudas, comentarios? Acá vengo yo a ayudarte con mi piecita que te falta para el rompecabezas, ¿ves? En todas las presentaciones tengo así alguna. Y en estas, como es toda la ficha, también tengo un dibujito alusivo a cada tema de la presentación. Y ojo, pongo de fondo el mismo dibujito del tema. No, sí. En otra vida voy a ser diseñadora gráfica. Van a venir diseñadores gráficos a cortarme los dedos, pero yo soy feliz con mis presentaciones. Todas estas cosas las hacía en la pandemia, harta de que todas las pantallas se vieran iguales y bueno, ya las presentaciones quedaron así. Así que
Gracias por preguntar. Me hiciste sentir bien, Víctor, que alguien se fija en mis dibujitos. Pero bueno, en la de práctico son todas iguales porque no me dio para hacer las temáticas, ya quedaron así, pero igual me caen simpáticas. Bueno, detengo la grabación acá. Yo ya me tengo que ir al otro curso, al que igual que siempre voy a llegar tarde. A ver, vamos no encuentro para detener la grabación, che. No la encuentro. ¿Dónde está mi grabación? Aquí. Así que me voy a despedir en este momento.